Pachita, la cirujana psíquica que nunca fue desmentida. Una buitre estafadora. Ego tenebris. Ego tenebris. Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Ella se hizo famosa no por mérito propio. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pachita se dedicaba a hacer curaciones y cirugías psíquicas. ¿Qué significa eso? Que ella tomaba un cuchillo de monte y con el cuchillo hacía extracciones de órganos dañados. Llegaba un paciente, llegaba un paciente y lo recibía, le hacía un diagnóstico inmediato, después lo pasaba a otra habitación y con un cuchillo como que le picaba donde estaba el malestar y sin dolor, sin anestesia, sacaba, según ella, tumores u órganos dañados y a veces los reemplazaba con otros órganos que materializaba. En caso de haber sangrado, el sangrado era mínimo y al final no quedaba cicatriz. ¿No te suena extraño? No quedaba cicatriz porque evidentemente no hacía la cirugía, porque evidentemente no hacía porque no hacía nada en lo absoluto adentro del cuerpo de sus pacientes. Esa es la verdad. Tú le puedes preguntar a cualquier estudiante de medicina la cantidad de capas en el organismo que hay que cortar para acceder a un órgano. De entrada está la piel, después viene, la dermis, después la epidermis, después viene el tejido graso y después vienen ya las fascias musculares, que son los tejidos que cubren a los músculos si estás en una zona de tejido muscular o si estás en tejido blando como el abdomen, hay una tela que recubre los intestinos, por ejemplo, y después, si van a perforar intestino, hay que cortar intestino. Es decir, estamos hablando que son varias capas las que el bisturí y el médico debe cortar para acceder a los tumores, en caso de que existan tumores. Evidentemente, esto requiere, primero, un diagnóstico correcto y adecuado. En segundo lugar, requiere lastimar un poco el tejido, requiere abrir el tejido y al final se requiere sutura. Se requieren suturas a todos estos niveles de todas las capas que hayas cortado con el bisturí. Evidentemente, estas intervenciones dejan cicatriz y producen dolor y se requiere anestesia, a veces local o, en casos muy profundos, anestesia general para llevar a cabo la operación. ¿Pero qué sucedió? La historia de Pachita no puede ser entendida sin conocer la historia de Jacobo Grinberg. Yo conocí a Jacobo Grinberg. Lo conocí antes de desarrollar un criterio. ¿A qué me refiero? Lo conocí cuando yo tenía entre 11 y 12 años. Sí, yo era un chaval en ese entonces, un chaval ya interesado en los temas de el ilusionismo y la magia teatral. Me tocó ser testigo de varias conversaciones que tuvo el doctor Grinberg con los miembros de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. Jacobo Grinberg
era un estudioso de la mente humana, pero tenía cierta propensión por el pensamiento mágico. Él creía en su teoría y estaba empeñado en fundamentar su teoría. Su teoría la llamó la red de conciencia y le puso un nombre rimbombante, la TIS. Esta teoría hablaba de las neuronas espejo y de cómo dos personas pueden estar en el mismo nivel de sintonía para, por un lado, detectar la transmisión del pensamiento, por ejemplo. Y entonces las teorías y los milagros que llevaba a cabo Pachita le llamaron la atención. A Jacobo Greenberg se le ofreció en ese momento el apoyo de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica para que llevara a cabo sus investigaciones de una forma un poco más profunda. Y Jacobo Greenberg tuvo, no sé si temor o recelo, de que su teoría fuera negada, de que su teoría fuera comprobada como falsa, como inexistente. Y por eso se empeñó en estudiar a Bárbara Guerrero Pachita sin las medidas básicas necesarias. Y ese fue su gran error. Si Jacobo hubiera entendido que existía la posibilidad de fraude, probablemente hubiera entrado con mayor recelo a estudiar a esta buitre estafadora. Algunos investigadores serios, algunos científicos, plantean sus hipótesis y llevan a cabo sus experimentos para comprobar si la hipótesis es real o no. Pero también está el caso de aquellos que quieren demostrar sus ideas, sus pensamientos. La hipótesis es tan extraordinaria que no están dispuestos a fallar en el intento. Entonces buscan cualquier fenómeno o cualquier idea que confirme sus proposiciones, sus ideas. Y ese fue el triste caso de Jacobo. Esto lo puede explicar la psicología, lo puede explicar desde el punto de vista de lo que el pensador piensa, el investigador lo demuestra. Entonces, si yo creo que esta moneda puede caer, entonces voy a buscar la manera de hacerla que caiga. Al mismo tiempo, si me empeño en que la moneda no caiga, puedo buscar formas de que la moneda no caiga. Y entonces, en lugar de irme hacia la comprobación real, prefiero buscar a alguien que pueda duplicar el fenómeno que estoy buscando probar. Pachita no hacía otra cosa que una trampa utilizada por los ilusionistas. Los ilusionistas han catalogado los prodigios mágicos de diferente forma. Puede ser una desaparición, puede ser una aparición. Y eso es lo que hacía Pachita. Pachita manifestaba órganos, es decir, aparecía órganos. Y el órgano que sacaba lo cambiaba, entonces también hacía desapariciones. Cuando sacaba algo, escondía el objeto debajo del cuchillo, acercaba el cuchillo, picaba un poquitín, el cuchillo no tenía filo, picaba un poco y entonces salía el tumor. Eso es mucho más probable considerando toda la explicación inicial que hice sobre lo que es una cirugía. Pachita nunca fue desmentida como tal. Sin embargo, muchos otros cirujanos psíquicos sí fueron desmentidos. Y te voy a dar los nombres de aquellos que sí fueron desmentidos. En las Filipinas, el caso de Tony Agapoa.
Él realizaba cirugías con las manos. Él escondía los órganos en la mano y los sacaba mientras empujaba con las manos. Él sí fue desmentido. Alex Orbito, también de Filipinas. Él simulaba operaciones de la misma forma, pero él fue arrestado en los Estados Unidos por fraude. José Arigó, de Brasil. Él decía estar poseído por el espíritu de un médico alemán. Esto es muy común. Pachita también decía que se contactaba y era poseída por Cuauhtémoc. Todos estos brujos generalmente tienen su alter ego o tienen su consultor espiritual. Antonio Vázquez Alba tenía a Cachemiro. Pachita tenía a Cuauhtémoc. En mi primera aparición en televisión, en México, en el programa En Busca de lo Desconocido, expuse la técnica utilizada por todos estos buitres estafadores. El ilusionista James Randi también lo hizo en programas en Estados Unidos. Ahora yo te pregunto, ¿qué es más probable? Si nos vamos a la solución más rápida, ¿qué es lo primero que debemos eliminar para entonces ya dedicar todo un esfuerzo de estudio y de investigación para comprobar si el caso es real o no? Primero tenemos que eliminar la posibilidad del engaño, de la mentira, del fraude. Y es ahí donde Jacobo Greenberg falló. Si Jacobo hubiera entendido, hubiera aprendido un par de trucos de magia, como escamotear una moneda o cómo aparecer una moneda, probablemente no hubiera caído en las garras de Pachita. Jacobo Greenberg estaba impactado porque Pachita podía hacer un truco de magia y se lo llevó al baile, a él y a muchos otros. Pachita nunca quiso exponerse ante los medios. ¿Por qué será? ¿Por miedo a ser expuesta? No lo sé. Ni Pachita ni Jacobo están hoy en los medios para poderse defender de cualquier acusación. Eso es lamentable. No pretendo dañar ni afectar el recuerdo que puedas llegar a tener de Jacobo Greenberg. Sí, era una mente brillante, era un científico que estaba buscando comprobar su teoría. Sus métodos eran cuestionables. Ego tenebris.